y creo que, creo que ya puede compartir la pantalla. Mire a ver si le permite. Si le permite compartir. Ya va a mirar, profe. Sí, señor. Vale, bien, perfecto. Listo. Ok, lo escuchamos, José. Cuéntenos. Ok, profesor. En el, eh, ¿qué? En el ítem de concreto cíclope, pues usted dijo Ah, que o sea, que nosotros podíamos, bueno, de todos los ítems, podíamos modificar o añadir o eliminar, pues si queríamos. Entonces, pues en el de concreto ciclopeo, digamos, este es el 3.1. Yo me vine acá, pues, el que ya estaba hecho, y, pues le cambié las medidas. Creo que estaban de 0,6 con 0,6 y las ok, cambié a 0,5 con 0,55. ok, Y también le coloqué aquí, pues, una imagen como ok, sí, de, sí, representando. sí, de representación. Ujú. Sí, es como el esquemita. Y también añadí uno nuevo o sea, cobré una nueva cantidad para el corte de hora uno, que fue de Ah, las ok, columnas de 3000 PSI, ok, ¿sí? Entonces aquí añadí, pues coloqué columnas de 3000 PSI, coloqué pues un largo, un ancho y un alto pues estimado. Y este valor de aquí lo coloqué acá pues en la cantidad, ¿sí? sí. Eh, y en la modificatoria final ¿Cuánto le añadimos da acá. el acta esa? Dime. ¿Cuánto le da el corte? El corte uno, ¿cuánto le da? ¿Abajo? Ok. En, sí, El valor del corte 974. uno, ajá. Y entonces va, bueno. 974.819,62. Ujú. Sí, señor. Vale, bien. Y en la modificatoria final, aquí, pues, o sea, en vez Ah, de modificar, lo que hice no, fue, no es modificatoria final, ¿no? O sea, digamos, en este caso sería acta de modificación número uno o ok, otro acta número de uno, modificación. ¿sí? Sí, señor. Sí, sí, sí. Porque puede darse el caso que en un contrato que tenga muchas cosas puedan haber dos, tres, cuatro modificaciones, cinco, ¿sí? O Pues, sea, digamos, estoy exagerando un poquito, pero de todas maneras no necesariamente puede haber una modificación, puede existir otra, ¿sí? sí, 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 Eh, señor. lo- eh, puede darse el caso, ¿no? Pero la idea es que cuando se hace una modificación, pues se estructure muy bien lo que se está haciendo para que no se tenga que volver a modificar el proyecto. Pero sí, está muy bien. No importa que diga modificación, modificatoria final o... Ajá, tranquilo, eso, Ok, hay que y en modificar. este acta modificatoria número uno, Sí. pues estaba el enchape, estaba como pues uno solo. Entonces, pues lo que yo hice fue dividirlo en dos, uno como para enchape para pisos para baños y un enchape para pisos generales, para hacer más específico el ítem. Y pues lo que yo hice, Bueno, pues la cantidad que ya había, pues la dividí en un tercio y dos tercios, pues para como no cambiar la pero cantidad en bueno, sí. te voy a comentar algo. Importante lo que hizo José, pero entonces te voy a comentar algo. O sea, el enchape para pisos en el proyecto, como dice, en el contractual original, como dice. En O el, sea, en el original, espera ya, ahí donde dice presupuesto de obra, como dice el enchape. dice enchape para pisos. Para pisos, bueno, entonces pase a la modificatoria. Resulta que como usted le agrega el 9.2, ¿cierto? Que es un ítem nuevo prácticamente. Sí, señor. Ahí queda, digamos, por lo que ya existe los enchapes, pues puede que quede bien ahí. Pero como es un ítem nuevo, es mejor que lo relacione uno como un ítem nuevo, ¿ya? Pero, digo yo, lo puede dejar ahí porque existe el ítem de enchapes, ¿sí? Existe ese ítem. Y la cantidad que colocaste de 9.13
Entonces, esa cantidad se coloca es en la modificación, o sea, en la columna H. La H. Ajá. O sea, el 9.13 se coloca ahí prácticamente ahí. ¿Por qué se coloca Ah, ahí? Porque es lo que se está modificando. ok. Y aquí en donde lo puso, pues digamos está en cero porque la parte contractual original no trae eso, ¿cierto? Progress. O sea, ahí no deberíamos poner el 9.13, sino ahí donde se está modificando, para que se entienda que se está adicionando. ¿Sí me hago entender? Ok, dar Por- como acá cero y acá colocar el 9,3, ¿sí? exacto, sí, 9.13, exacto. Entonces ahí, Ingeniero, qué pena una pregunta. sí, En el caso de que uno haga una nueva acta modificatoria, hay que tener en cuenta las modificaciones anteriores, o sí, sea, en esa casilla de modificaciones. sí, hay que tenerlas en cuenta. Entonces resulta que, por ejemplo, aquí para el ejemplo que está exponiendo José, si tú fueras a hacer una modificación 2, por decirlo así, un otro sí 2, eh, entonces cuando vayas a colocar las nuevas cantidades, igual ahí ya puedes, como ya hubo una modificación, entonces ahí sí ya puedes colocar la cantidad de ese 9.13, lo puedes colocar ahí donde lo tenía José ahorita, porque ya empieza a regir, como ya se aprobó la modificatoria una, entonces ya puede llegar ahí. Pero lo que sí les digo es que lo mejor es que como es un ítem nuevo, es mejor ponerlo abajo como un ítem nuevo. Así esté el capítulo de enchapes ahí, pero como es un ítem nuevo, queda mejor colocarlo como un ítem nuevo porque él ingresó apenas al contrato, ¿sí? Y con eso uno nunca se confunde con los ítems que estaban contractuales y con los que se incluyeron, pues con los nuevos que se incluyeron. Entonces ya cuando vayas a hacer la modificatoria 2 ahí en la columna D, ¿cierto? Van a estar pues los ítems nuevos y las modificaciones que se hayan hecho en los ítems, en los ítems existentes, ¿sí? Entonces ya ahí lo que tú dices, se tienen en cuenta la modificación uno con los ítems nuevos, las modificaciones que se han realizado y ya se hace la modificación 2, entonces ahí en la columna H se va colocando lo que se vaya a modificar. ¿Sí me hice entender? No, no me di cuenta quién me preguntó. María Lucía. Ah, María Lucía. Sí me hice entender, María Lucía. Sí, señor. Exacto. Entonces, así, digamos que es más que todo por el tema de orden, para que uno no se pierda. Entonces, ahí ya lo arregló José, muy bien. Ahí ya lo arregló. Y si se requiere otra modificación, entonces lo que se modificó, que ya está rigiendo, va en la columna D. Y ya la segunda modificación, pues entonces vuelve y se coloca en la columna H lo que se vaya a modificar. Esto más que todo es para que se entienda cuáles son los ítems que se están modificando. Si ustedes cogen un acta de modificación o un otro sí, así como lo ven ahorita, de una vez ustedes identifican en la columna H, identifican dónde están los valores y ya saben qué ítems fueron nuevos o qué ítem de los contractuales se modificó, ¿cierto? Que se ve de una vez, se alcanza a apreciar qué es lo que se modificó. Lo otro es que siempre tengan en cuenta que cuando la modificatoria ya está aprobada, entonces el valor de la modificatoria es el que empieza a regir para efectos contractuales. Listo, José, puede continuar. Ok, y bueno, entonces ahí ya dejé esto como un ítem nuevo. En este caso sería, o sea, digamos, aunque no esté, aunque está relacionado con Enchape, le Sí, colocaría como 11,2. 11,2, sí. Ah, ok, Simplemente eso es perfecto. un código. Algunos contratos utilizan un código ahí. Sí, o sea, digamos, es como una referencia Ah, para vale, tener, profesor. para tener un orden, pero sí, así lo puede dejar 11,2. Muy bien. Ok, y aquí para El corte de obra 2. señor, Para el corte de obra para 2. el corte de obra 2,
Eh, espérate, muestro. Espera, abro el otro Word. Que yo cambié como lo del acero de refuerzo. Ah, el Excel de la memoria de cantidades del acero. Ujú. Listo. Ajá, ¿Ya? ok. ¿Ahí ya lo están viendo? Sí, sí. Y pues, ok, lo que yo cambié fue pues las cantidades y pues también como que cambié algo de aquí de la configuración del para que se sumaran todas. Porque es que en el ejemplo que pues usted nos había dado, solo se estaba tomando como el de tres Ah, se octavos. sumaba solo el de 3/8. Ah, no, sí, claro, Sí, ahí se entonces tiene que coloqué sumar que se todo. sume y que se sume sí señor. Claro, en el Y 40 pues, en el resultado de 46/54 tiene que sumar todo, claro que sí. sí, sí. Y pues entonces está acá el valor para refuerzo. Sí. Y bueno, bueno, esto no lo, este no lo edité, las vigas de amarre no. Las zapatas, coloqué los valores de 0,5 a 0,55, los cambié y, y ya, solo cambié eso, del corte obra número 2. Y pues Ujú. acá lo iteré y pues el Y entonces, ¿cómo le dio? El corte uno, corte uno es este de acá sí, el corte 2 que es el y de el corte millón 2. trescientos y la suma de los dos del acumulado. Sí, señor. Ok. Y, Entonces, y ya. sí, y aquí en el corte ya está el enchape que agregó. Señor, El enchape que agregó acá en la parte del presupuesto, aquí en el corte 2 ahí en las columnas de donde está el presupuesto, ¿dónde está el no, enchape? no, acá toca. Ajá, entonces ahí hay que agregarlo porque el valor que está resaltado en azul tiene que ser exacto al valor de la modificatoria. Ok, ok. Y si le está dando exacto y sin ese valor es porque algo falta por sumar o algo pasa ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí, si quieres, coloca un momentico la modificatoria. Coloca el acta Modificatoria. sí. Ahí. Acá dice menos 414.000. Digamos que ese es el valor para ese valor, ya que lo veo, les voy a explicar algo. Por lo general, la modificatoria, algunas entidades piden que lo ajusten a cero, o sea, que ese saldo sea cero, o sea, básicamente nos piden que el valor que se está modificando, los valores que se están modificando, se compensen también que este valor sea, si ese valor es cero, quiere decir que nos vuelve a dar el mismo valor del contrato, ¿cierto? Si nos llega a dar cero, pues nos da el mismo valor del contrato. Algunas entidades piden eso, ¿no? Que lo ajusten a cero, pero otras solo piden que el valor, el saldo a favor que dice ahí, pues que sea muy pequeño. Por ejemplo, esos 414.000 para algunas entidades es muchísimo valor, ¿sí? No sé por qué le da negativo, porque Tal- déjame ver qué es lo que está, qué operación está haciendo E64K64. ¿Cuál? El valor donde está parado de abajo, baja un poquito más. Ese valor. ¿Qué operación está haciendo ese valor? Ah, es el saldo. Es la resta entre la resta entre el total y Y es entonces lo que pasa es el que, corte. sí, no, lo que pasa es lo siguiente, ese valor no le puede dar negativo, ¿por qué? No sé por qué el valor de la obra le está dando 9.865.000. Que era,
Sí, párate en el de 7.589.000 en el costo directo, en el total del costo directo. ¿Qué está sumando? Ah, bueno, ese está sumando bien, ¿cierto? Pero ahí no está Sí, incluido, ahí está incluido, no, ahí no está incluido lo que se está modificando. Bueno, está bien. sí. Pero, pero Debe entonces ser, deja, debe ser porque aquí este valor, o sea, claro. antes era este valor. Ah, no, exacto. Ese valor tiene que quedar, esa parte debe quedar igualita y tiene que ser siempre igual al presupuesto de obra inicial, ¿sí? Porque esta parte es la contractual. Ya lo que queda de la columna G hacia allá es lo que se va a modificar. Entonces, entraron los valores que se están modificando, allá está cero y se agregó el 11.1 y el 11.2. Entonces, mire, fíjese que el valor oficial son 10.308.619, ¿sí? La Sí. modificación que uno hace no se puede pasar de ese valor. Y la modificación que le está dando, usted le está dando en 10.722.000. Quiere decir que Ujú. la entidad que está contratando tendría que conseguir algún recurso para agregarlo al contrato, ¿cierto? Entonces, eso no se puede, eso, digamos, técnicamente no es viable. Entonces la entidad siempre le pide a uno que la modificación le tiene que dar o el valor del presupuesto oficial o un poquitico menos que el presupuesto oficial. ¿Listo? Entonces, esa es una tarea que, digamos, en el momento de hacer un trabajo real, es la tarea que uno tiene que tomarse para poder verificar qué cantidades, qué cosas se van a cambiar, que no me alteren hacia arriba el presupuesto oficial, ¿sí? Que no lo supere. Porque la entidad muy seguramente le va a decir, no le acepto eso porque no tenemos más recursos. El recurso es ese el que está. ¿Listo? Entonces, tranquilo que, o sea, esto nos sirve para aprender. Precisamente, usted lo que tiene que hacer es después tomarse el tiempo de pronto de chequear, bueno, ese valor está muy alto. Si uno hiciera un análisis unitario y se diera cuenta que ese valor es muy alto, entonces diría uno, no puedo enchapar todo eso, ¿ya? Sí. Tendría que mirar a ver qué se puede enchapar o qué otra cosa se puede hacer o qué otra cosa se tiene que quitar para poder enchapar todo eso. Sí, ese sería como el ejercicio real si uno quisiera de verdad colocar el enchape total. Ya, pero entonces, en este caso, ya que se dio el ejemplo y que José no lo mostró, pues ahí están que ese valor de 10.722.000, obviamente no puede ser, no nos puede dar eso porque estamos superando el valor de los 10.308.000. Entonces, en el corte de obra 2 pues de pronto le va a salir, obviamente coloca el corte de obra 2 le va a dar esto, le va a dar pues desproporcionado en el sentido de que, dale. Entonces ahí en el corte de hora 2 cuando coloques el ítem, el de el de los enchapes, cuando coloque el ítem del enchape, ahí es Sí. donde se dispara el valor. Ahí, si usted le coloca los 300 y algo, no recuerdo cuánto es el valor, pero pues trescientos sí, cuarenta mil. eso. Entonces, si Sí, usted lo lo debo coloca, colocar acá, ¿sí? lo debe colocar ahí, sí, señor. Listo. Está metros cuadrados, esto es acá. Corte de hora 2. Eso. Y la cantidad, no, ahí no va. La cantidad no va ahí debajo en la columna G. Ah, acá, Primero en corte 2. no, en Ah, la no. donde está la modificación, donde está la Ah, ok. modificación, en la Alto columna G. modificatorio acá. Aquí, entonces sería 9,3. Y el valor, treinta y siete mil Y el valor. trescientos dos Ese es el Se valor. corrió. 37.000 Acá. 302. Es Y, y aquí, 9,13. 9,3. Ah, ok. Esto. Ajá, lo puede copiar. Ese es el producto entre eso.
Entre la Entonces, mire, cantidad de los ajá, entre unitarios. la cantidad y el unitario. Ahí no lo está sumando, por eso es que no se ha alterado. Entonces, sí, mira, ahí se nos está pasando. Entonces, eso Mm. hace parte del trabajo cuando se hace una modificatoria, un otro sí. Ese es uno de los trabajos un poquito engorrosos, ¿sí? ¿Por qué es engorroso? Porque primero hay que mirar a ver qué cantidades son las que se van a modificar, dependiendo del proyecto, ¿cierto? Y cuando se modifican, hay que chequear que cuando le coloquen el valor, pues no se nos pase. Y si se nos pasa, entonces hay que mirar entonces hasta dónde se puede hacer y pues que no quede feo en el proyecto, ¿cierto? Que no quede funcional. Usted no va a enchapar, por ejemplo, una pared y la otra no, ¿cierto? Se vería muy tremendo eso. Entonces, Sí. esa parte hay que, en el momento de un contrato real y todo eso, hay que analizar muy bien cómo se va a hacer la modificación y qué ítems se pueden modificar para que lo que se está construyendo, lo que se está haciendo, pues quede funcional, quede bien y no vaya a quedar así como lo que decimos por ahí, una colombianada, ¿no? Una cosa bien rara. Vale, José, entonces para que tenga en cuenta el acta, el corte, ya de ahí en adelante siempre los cortes llevan esa estructura hasta ahí, siempre llevan esa estructura, para que sepan qué se ha modificado con respecto al contrato inicial. El corte número uno va bien hasta donde lo estoy viendo, porque está dando el mismo valor del corte número uno. Eh, sí, sí, acá. Sí, Sí. ese es el corte número uno. Y ya entonces el corte número dos, qué valor dio y qué ítems cobró. El tres Se tres tres cuatro, cobró, ajá, 3334 y el acero. sí, Ok, 4 del acero, sí. Que son las vigas, las zapatas y el acero que forza. ok. Digamos que esto por lo que es un ejemplo, ¿cierto? Y nosotros lo estamos haciendo muy al estilo ejemplo y esto, pero en la vida real pues uno lleva digamos, la parte consecutiva de lo que se está haciendo. Por ejemplo, José cobró una columna, ¿cierto? Ahí se había podido cobrar algo de acero, pero no lo Sí, quiso sí. cobrar. Eso no pasa nada, listo, no lo quiso cobrar. Lo cobró en el acta 2. Eso también está bien, no pasa nada. Pero digamos que por lo general, si uno hizo una columna, utilizó acero, pues de pronto uno lo cobra ahí de una vez. Pero bueno, cobró todo el acero de la columna, de la zapata y de las vigas en este corte, eso también está bien, es viable. Listo, muy bien, sigamos con el acta de recibo final. Ok, hasta recibo final. Yo había cambiado esto. H2. Está la columna de la modificación. Miren que ahí dice modificación, actualizadas acta de modificación. Si se han hecho dos o tres actas de modificación, ahí ya tienen que ir ya todas las cantidades que se hayan modificado, ¿sí? Porque como es el acta de recibo final, entonces ahí tiene que reposar también todo lo que se haya modificado. En este caso, la excavación creo que no se ha modificado. No sé si ese 1.78 fue del ejemplo que yo hice o algo así, o no me acuerdo, Sí, ¿sí? sí, sí. El que teníamos era 1,67. Pero no fue modificado. O sea, o usted lo Ah, modificó. cierto, no. Sí. No, no, Si no. usted no lo No, no, no. modificó, lo puede quitar. O sea, digamos, ese fue un ejemplo. Digamos, usted estaba trabajando sobre un acta. Entonces, si van a trabajar sobre las actas, les recomiendo siempre, cuando vayan a trabajar, pues limpian la cantidad y lo empiezan a chequear bien. Entonces, ya en el acta de recibo final va la modificación, lo que se hizo. Entonces, creo que quitó la bomba, era lo que había quitado. Sí, la Eh, bomba, se instaló la otra bomba, listo, lo que se hizo y el ítem del enchape. Entonces,
Ahí, ahí digamos que Me toca faltaba colocarlo. colocar el ID del enchape. Ajá. Sí, sí. Bueno, voy a colocar. Ay, no lo copié. Se le movió al correrlo. Ajá. Bueno, uy, no, espera. Ahora sí. Acta modificatoria. Y ahora sí. Ajá. Eh, y se coloca el valor acá, ¿sí? Sí, la cantidad, el valor unitario, ahí donde vienen los valores unitarios. Ahí la cantidad y allá el producto, lo mismo, el producto por el valor unitario, el de treinta y Ok, siete mil trescientos dos 37.302. Ajá, eso. ok. Más abajo, era más Ay, abajo. sí, Lo puso en eso ahí. ya, ya. Ay, acá esto no. Mire que el valor unitario también debería ir ahí al frente del 11.1, ¿no? El 690.000, el de la instalación de electrobomba. Si de pronto en el Ah, ¿el ejemplo, de este? ajá, claro, sí, tiene que figurar también ahí los 690.000. No lo Es que acá no colocamos hay. desde el principio, sí. Se colocó ahí, pero ¿sabe por qué? Porque como era multiplicado por uno, pues digamos no lo utilizamos, pero ahí debe ir 690 y debe ir el valor para poderlo multiplicar por la unidad, pues. 190 Exacto, mil. Y acá esto es exacto. Ay, exactamente. y aquí sería los 690, 690 mil. Muy grande. De pronto sí, no pasa nada, ahí de luego lo amplías un poquito y ya. Sí. Entonces, control C. Listo. Y la sumatoria de las actas uno y 2 le dieron el 1.603.000. Ese valor que dice ahí, 1.603.000, ajá, tiene que ser el mismo, en este caso, tiene que ser el mismo que se dio en el corte de obra 2, que fue el último corte, porque ahí vamos a colocar Creo que no, no dio. el Ay, acumulado. creo que no, no, porque no lo debería ser igual a este de acá, ¿sí? O al Sí, acumulado. claro, al valor de los dos cortes, que es ese, 1.700.000. Entonces debe ser que hay alguna cantidad ahí de Sí, no pronto diferente. Si ustedes hacen 5, 6, debe 7 ser este. cortes, 8 cortes, ese valor del acta de recibo final, donde dice que es el acumulado de los cortes, pues tiene que sumar, obviamente, la suma de todos los cortes. Creo que es el acero de refuerzo el que no está completo, el que tiene un valor, 46,54, sí. tiene valores diferentes. Sí, es este, es este. 1.779.489. Y sí, no, y me falta es cambiar estos dos, 1.10 y 0,2 para zapatas, Ajá. 0,22. Ya, ahora sí creo que sí. 726,154. 726,154. Sí, ahora sí. Ujú. Eso, muy bien. Mm, Y el acta de recibo final, el valor. Entonces, importante chequear que la suma entre el acta de recibo final y los cortes de obra, pues tiene que dar el mismo valor que se generó en la modificación, ¿no? En la mm, modificación, porque usted ahí en el corte, en el acta de recibo final, le falta, vea, le falta cobrar el enchape que incluyó. Si ve que está sí, cobrando la electrobomba, la está cobrando, pero no está cobrando el enchape, el último enchape, el de 9.13, que también tiene que cobrarlo porque ya lo ejecutó. Entonces ahí falta colocar la cantidad 9.13, que fue la que se incluyó.
Coloque la cantidad en la celda debajo del uno. Ah, es que esta es la que está mal, sí. Ya, 9,3. Ajá, eso. Ya le saqué. Y acá, en este no está. Listo. No tiene, exacto. Entonces, digamos, matemáticamente lo estamos haciendo bien, pero recuerde que nos estamos pasando del presupuesto oficial, ¿no? Sí, sí, señor. Y suba un momento en el acta de recibo final, suba un momento, suba, déjeme ver las casillas que están arriba sumando. Eh, ¿Estas? Sí, entonces, por ejemplo, lo que hablábamos en la clase pasada, si en la localización y replanteo, bueno, si ya no se hizo más, si eran 50, pero se cobraron 9, 10, entonces ahí va cero, ¿sí? Cuando haga falta por cobrar algo de la cantidad, por ejemplo, ahí le colocó 0,05 porque hizo falta, ¿cierto? Para completar el Sí. 0,63 que tenemos ahí en el contractual, ajá. Entonces, hay que verificar y chequear las cantidades que hacen falta. Obviamente siempre haciendo la memoria de cantidades. La memoria de cantidades es importantísima porque eso es lo que alimenta el acta siempre. Exacto. Mm, Y luego va quedando el acumulado, el acumulado de todo el proyecto. Ajá. Entonces al final ese acumulado es el que nos debe dar, ahí también le falta sumar los enchapes. y acá me falta. Ah, sí, Exacto. ahora sí ya tiene. Seis, ok. Sí, Bueno. Le queda ahí para que revise bien después, José, entonces, y corregir, sí. para que le cuadre y pues por el ejercicio, pero esa es la idea, muchachos, poder aprender bien a manejar esto, porque básicamente esta tarea la tienen ustedes que hacer en todos los proyectos. En todos los proyectos hay que hacer el corte de obra, el acta de recibo final, si se da la modificatoria, pues realizarla. Entonces, como para que ustedes sepan cómo va el proceso. Vale, José, muy bien. Muchas gracias por presentar la información. Vale, profe. Entonces lo corrijo y se lo tengo que enviar, ¿sí? No, no, ya tranquilo, ya queda usted con eso, la actividad presentada. Ah, vale, perfecto. Por eso les Dejo de escribí compartir. ahí, sí, sí, por eso les escribí Vale, ahí que todos los que quieran presentarla, ojalá la puedan presentar más para que despejemos las dudas y de una vez queda presentada la actividad. Si alguien más quiere presentarla y mostrarnos qué trabajó, ahí está la pantalla a su disposición. Listo, Jonathan. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Jonathan. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, yo en primera instancia trabajé el ejercicio como si fuera de cero. Entonces yo Sí. modifiqué pues estos tres ítems. Lo que fue el muro en ladrillo, las vigas y las columnas. En el corte de obra 1. O sea, el corte de hora uno digamos, hizo el ejemplo de cobrar esos tres ítems. Sí, señor. Sí, yo asumí Vale, que los que hemos hecho en la clase, digamos, sí, ya estaban hechos y empecé por estos. vale, bien, listo. Bueno, entonces primero trabajé lo que fue el muro para los muros y pues yo lo trabajé en metros, ¿sí? Entonces pues eso fue una estimación en base a los ejes que habíamos visto en clase. Entonces pues yo acá le puse, sí, su largo y puse que los muros iban a ser, digamos, de 20 centímetros, un ejemplo, y que iban a tener 2,5 metros de alto. Perdón, José, Jonathan, en el presupuesto el muro viene en qué unidad? Eso quería preguntar, ingeniero. Creo que ese muro venía en metros cuadrados, entonces ahí uno, ¿cómo haría esa modificación? Yo lo puse acá en metros cúbicos, por ejemplo, pero creo que venía en metros cuadrados. Bueno, bien, vea, pares en el presupuesto de obra, pares en el presupuesto de obra. Ok, sí, Es, metros cuadrados. Entonces, les voy a comentar algo. Esta parte, lo que es el presupuesto contractual, ¿cierto?
esa partecita, lo que es básicamente las unidades y el valor unitario no son modificables. O sea, digamos, como eso es contractual y eso ya viene definido desde la etapa del contrato, esas cantidades perdón, esas unidades y esos valores siempre tienen que trabajarlos así. Entonces, digamos, el ejemplo que usted está haciendo, bien, quedó bien ejecutado en caso de que uno pudiese colocar el muro nuevo, ¿sí? Vamos a hacer un muro nuevo, ya no es de pronto en ladrillo, sino en otro tipo de ladrillo o en otro tipo de bloque o fundido. Entonces usted sí puede colocar la cantidad perdón, la unidad, como se va a medir ese ítem nuevo. Pero si ya es un ítem que ya está contratado, sí tienen que dejar siempre la unidad de medida que dice ahí, ¿listo? Entonces déjalo así para el ejemplo y continúa, pero para que lo tengan en cuenta todos, esas cantidades contractuales no se pueden modificar, las unidades de medida ni los valores unitarios. Ya la cantidad pues se modifica dependiendo de lo que se necesite en el proyecto. ¿Listo? Dale, dale, Jonathan. Sí, señor. Bueno, ya para continuando, dice pues lo que fueron las vigas de amarre, también lo hice pues por ejes. Esas sí están en metro Y, cúbico, ¿cierto? Sí. sí, señor. Y la que fuera en la parte de las columnas. Ok. Creo que Listo. Y son, pues estas cantidades las pasé al corte de hora. listo el corte de hora, muy bien. Listo. Ya después pasé, bueno, yo modifiqué acá el anticipo para ver Ajá, cómo variaba. ok, Listo. Ya después, para pasar a la modificatoria, yo, bueno, quería preguntar, es que se me ha dicho que al caso estos precios ya, por decirlo así, son fijos. Entonces, sí, pero yo, digamos, me hice la pregunta de que, dado el caso que la obra, usted comentaba que por casos externos la obra se podía, digamos, como posponer. sí. Entonces, yo supuse un caso externo en el que la obra se pospusiera, digamos, ciertos meses y cambiara el precio unitario de la tubería. Entonces, yo planteé como este precio unitario. De 13.600 lo pasé a 14.900 como para ver qué variaba. Bueno, sí, les voy a comentar algo. Resulta que en cuanto al tema de los precios, a lo largo de los años, pues digamos, se ha discutido mucho el tema por lo siguiente. Voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que vamos a construir un megacolegio, ¿sí? Un megacolegio o una obra de 8.000, 9.000 millones de pesos, ¿sí? Todo un megacolegio solo está el lote, ¿sí? Solo está el lote, entonces tenemos que hacer toda la obra. Entonces vamos a poner un ejemplo así. Supongamos que el proyecto, la entidad que lo vaya a hacer, lo hizo, lo diseñó digamos, trabajó planos, trabajó presupuestos, toda esa parte de diseño la realizó en el año 2022. Y digamos, se gastaron 6 meses en ese trabajo, ¿sí? Porque es un megacolegio, entonces eso tiene un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Lo trabajó en el 2022, digamos, realizó la licitación y se gastaron todo el año 2022 y un contratista se ganó la licitación y empezó a ejecutarlo en el año 2023. Resulta que casi siempre pasa así, cuando ellos hicieron el presupuesto de obra para lo que se diseñó, pues los precios con los que realizaron todo el trabajo, por lo general lo hacen con los precios de ese año, pero el contratista ya lo está trabajando es con el año entrante, ¿cierto? Entonces, eso pasa mucho. Se han buscado, digamos que han buscado la forma jurídica y la forma de poder realizar un ajuste de precios, que a veces las entidades lo hacen, a veces, pero es muy raro que lo hagan. En ocasiones lo que hacen es también hacer el presupuesto con una proyección hacia el año que viene, sabiendo que pues que después de que cambia el año, sube la gasolina y pues empieza a subir todo, ¿verdad? Entonces hacen como una proyección para colocar unos precios representativos del mercado con los indicadores que manejan la parte de los economistas, ¿sí?
que la inflación y que todos esos indicadores, entonces como que le colocan un porcentaje a esos valores para que no suceda que si, por ejemplo, el contrato está para hacerse en 2 años, la empresa que contrató eso lo contrató en el 2022, empezó a ejecutarlo en el 2023 y todavía lo va a ejecutar en el 2024. Entonces está ejecutando cosas en el 2024 con precios del 2022, ¿sí? Entonces, como para tratar de que ese desequilibrio económico no se genere, pues algunas entidades hacen eso cuando están cuando están viabilizando un proyecto de esa magnitud, pues tratan de verificar que se pueda actualizar esos precios, ¿sí? Pero eso es, digamos que eso tiene que ser programado, eso es un estudio económico muy serio, muy programado, porque imagínense ustedes, por ejemplo, el túnel de la línea, ¿cierto? Que creo que todos han escuchado hablar de esa obra. Esa obra duró como 10 años, o si no estoy mal, más o menos duró un buen tiempo. Y si vamos a suponer 10 años atrás, o sea, por ejemplo, por allá en el 2011, 2012, si se empezó a trabajar, y si la empresa que empezó a trabajar eso no podría trabajar precios del 2019, 2020, ¿cierto? Con lo que contrató por allá en el 2011 o en el 2012, ¿cierto? Entonces, para un proyecto de esa magnitud y eso, hacen un estudio, cómo van a ir actualizando esos valores para que el contratista no tenga algún desequilibrio en la parte económica. Entonces, digamos que el ejemplo que trae Jonathan, pues puede que se dé, puede que sea viable que la entidad permita cambiar un precio, pero no es muy común que lo hagan digamos, si el proyecto es muy corto o si el proyecto es por ahí de 1 año o 8 meses, 9 meses, no es muy común que lo dejen hacer, ¿listo? Para que ustedes lo sepan. Aquí por el ejemplo, pues Jonathan lo realizó, pero básicamente lo que son los precios es muy delicado y debe decir dentro del contrato que va a haber una forma de como de ir actualizando esos precios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la entidad tiene que tener claro que a lo largo del tiempo, en los años, pues tiene que buscar recurso económico para colocarle al contrato, ¿cierto? Porque va a aumentar el valor. Entonces es por eso. Aquí, pues para el ejemplo, lo puede dejar así Jonathan, lo de la modificación que hizo. De todas maneras, sí sí lo hizo bien porque sí sería un ítem nuevo por lo que cambia el valor. ¿Listo? Sí, sí, ingeniero. Pues yo tenía esa duda de qué pasaría si el precio llegara a cambiar. Entonces, pues lo quise hacer fue por mi ejemplo, para probar Sí. qué tanto me cambiaba. Y usted cambió ahí y obviamente se le subió, ¿cierto? También se le subió, quedó por encima 45.000 pesos porque está dando negativo. Entonces le pasa Sí, lo señor, mismo sí, que porque José. subió el precio del tubo. Ajá, Entonces, por eso exacto, quería mirar ese desfase. exacto. Entonces imagínese, si son, por ejemplo, si digamos, eso es para una unidad sanitaria, ¿sí? Si fuéramos a hacer 100 unidades sanitarias, ya el desfase se siente bastante, ¿verdad? Sí, señor. Vale, bien, muy bien. Listo. Gracias, ingeniero. Continuando ya con el corte de dorados, yo Sí. proseguía a modificar estos ítems, lo que era la placa, el concreto y lo que fue el acero A de modificar, refuerzo. no, a cobrar. Bueno, sí, A a cobrar cobrar. porque está cobrando. Los cortes de horas son cobros. Ahí está usted cobrando, ahí no está Sí, señor. modificando nada, listo, está cobrando algo. Sí, señor. Entonces, Ajá, acá pues traje lo que nos dio en el corte de hora 1 y pues exacto. acá planteé para el corte de hora 2, ¿sí? Con los ítems. Entonces, de primero, pues planteé lo que fue la placa. Entonces, la hice también en base a, como a los ejes. ¿Y Entonces, hay esa como placa estaba en dos metro ejes. cúbico en el presupuesto o en metro cuadrado? No vaya a cambiar las unidades, no las vayan a cambiar la placa. No, también estaba en metro cuadrado. Bueno, para que lo tengan en cuenta siempre, ojo con eso, las unidades esas son inmodificables. Listo, Sí, continúe, señor. Jonathan. Qué pena. Bueno, ya después planteé también lo que fue, bueno, el concreto y también lo que fue la parte ya del acero.
Y vea que en el ítem 3.7, si usted coloca ahí en la pestaña del 3.7, allá se le fue una unidad en metro cuadrado y la otra en metro cúbico, Señor. para que Ah, sí, tengan acá en cuenta lo esos había modificado. detallitos, ¿no? Ajá, todos iguales. Sí, señor. Y bueno, ahí ya pues se prosiguió a hacer la sumatoria y pues se hizo al final la suma del valor acumulado. Y yo acá para comprobar en el video se comunica que la suma de estos ítems de acá Ajá, debería ser igual a la sumatoria de acá de estos ítems. Y debe pues ser ahí yo igual. tenía como este espacio acá de más o menos 8.000 pesos. ¿Y de Entonces yo qué, estaba, señor, y de qué era? ¿Lo encontró? pues no sé si tal vez era por lo que yo agregué el precio de los tubos de más, porque el precio inicial de los tubos No, da 82.000 y a mí me da después 89.000. No sé si será por eso. pero resulta que ahí, como usted no los está cobrando, no se puede, no, digamos, no, no puede haber diferencia ahí, porque usted está cobrando, está haciendo el corte uno y el corte 2 y ese 3 millones y algo tiene que ser la suma del corte uno y el corte 2 porque es el acumulado de los cortes, lo que le está mostrando ahí. Entonces debe ser que arriba hay alguna cantidad, alguna cosita le quedó mal arriba, alguna cantidad. Ah, sí, señor. Porque si ve que usted no está cobrando el tubo, entonces si no está cobrando el tubo es otra cosa que se modificó o sea, hay algo ahí en el corte que no lo está colocando o se está obviando en algún momento. Si usted sube, sube Listo, vale, más ingeniero. en los primeros ítems, los primeros, está el ítem de 10, está el del 0.80 y está el de 1.4, 2.20, 11 y 0.85. Ve, qué raro. Y no hay más ítems ni nada cobrados. Ninguna Pues cantidad. cada corte cubre 3. Sí, y ahí están los valores igualitos. Bueno, pero ahí le queda para que investigue que algo está pasando ahí. Listo, sí, señor. Pues de eso sí yo fui, cuando yo fui chequeando esos valores de la modificación y de los cortes, sí me fue dando igual a los cortes pasados y la modificación también me dio el mismo valor. Y ese 300 no, 3.490.000 es la suma entre el corte uno y el corte Este 2, de ¿cierto? acá, sí, señor. Sí, es la La sumatoria de los cortes. Ve, qué raro. Pero sí, tiene que ser algo que está, alguna cantidad arriba está haciendo algún producto o algo, algún decimal, alguna cosa está mal allá. Digamos, yo tengo una pregunta, ingeniero. Ajá. En la clase pasada nosotros hacíamos acá, creo que era una modificación, no estoy mal, que daba, digamos, acá una cantidad pequeña y a nosotros nos dio una más grande en el corte de hora. Entonces, en la modificación lo que hacía era sumar esa cantidad. Yo podría hacer eso también, pero para restar cantidades. Digamos que yo tengo acá una No le, cantidad no le grande, entiendo. pero cuando hago el corte me da más pequeña. Ah, ya. Ajá, bueno, tiene una cantidad grande, o sea, 11.50, por ejemplo, la del uno, la del ítem Digamos, 1. 11.50. Y yo cuando lo hice el corte de hora uno me da, digamos, 9. 8, ajá, 9. Sí, la coloca uno, ajá, ¿y qué pasa? Y uno en la modificación podría plantear esa cantidad que se disminuye. Si no si la modificación, sí la puede hacer, digamos, si esa cantidad no se va a volver a tocar, ¿sí? Si ese ítem ya sí se sabe a ciencia cierta que va a quedar en 9, entonces cuando hagan una modificación pueden poner esa cantidad como 9, porque saben que ya no se va a mover más. Entonces sí se puede hacer. Ya, Listo, ingeniero. Ujú. Vale, muy bien. Gracias. Ahora miremos el acta de recibo final. Bueno, y ya para el acta se pasó, fue, sí, las actas modificadas y lo que se acumuló de las obras, de los cortes de Y cada obra. aquí estoy viendo que usted colocó en la modificación, dice ahí, en el ladrillo dice menos 20.16. Ah, sí, Eso, eso es lo que estaba preguntando. eso se modificó en el,
Eso se modificó en el otro, ¿sí? ¿Usted modificó el ladrillo? Sí, señor. Y digamos, me daba el valor medio menor, entonces yo quise No, mirar qué tanto variaba. pero ojo que vea, pone cuidado. Una cosa es el acta de modificación. Usted en su acta de modificación solo modificó el tubo, ¿se acuerda? El tubo de presión. No, señor, acá creo. Sí. Este Ah, valor. bueno, yo no había visto. Yo no me había fijado que bien. Bueno, yo no me había fijado que había cambiado ese valor también ahí. El de menos 20,16, ajá, lo dejó en 10. El 0,38 y el 1,09 le aumentó la cantidad. Ok. A mí, digamos, yo Eso que usted está planificación. modificando ahí es lo que tiene que chequear en el corte de hora 2, que algo de esas cantidades le quedó mal en el corte de hora 2 y por eso le está dando los 8.000 pesos. Señor, es que yo quería- Sí, listo. Entonces, yo, pues, el Creo que se le entrecortó la valor me comunicación. estaba muy grande. Jonathan, se le entrecortó la comunicación. ¿Ya me escucha bien, ingeniero? Ya le escuchamos. Esa era mi duda. Digamos, en este caso, el valor que se tenía inicialmente era de 30 y pues a mí me dio 10. Sí, Entonces yo quería ver bien, en la perfecto. modificatoria esa red, Sí, a ver qué pasaba. sí lo pueden hacer. Porque, De hecho, recuerde que si ya uno sabe a la ciencia cierta que eso va a quedar así, de hecho les comentaba que las entidades a veces le dicen a uno que primero haga la modificación y luego sí a hacer el corte, pero sí lo puede hacer así también. O sea, igual usted está cobrando menos de lo que está contratado y ya sabe que de pronto no necesita más ese ítem y que esa cantidad ya se baja ahí, puede modificarla así como lo hizo. Sí, está bien. ingeniero, gracias. Ok, y entonces en el acta de recibo final, bueno, viene ese, pero allá se le fue un 1,78 que creo que ese sí no estaba modificado, el de la excavación, el de la excavación manual, el 1,2, el ítem 1,2, Ah, o sí estaba modificado también, ¿no? no, señor, no, yo no Ese fue el estaba ejemplo haciendo manual. ese fue el ejemplo que se hizo en clase, creo. Sí, señor. Vale, bien. Hay una cosa aquí que sí, que le voy a, le voy a decir. Acá usted está colocando, ahí donde estamos viendo en la columna K, en donde dice presente acta, ¿sí? Veo ahí un valor que dice menos 0,38. Como nosotros estamos Sí, colocando, ese es el acta ¿qué? De recibo final. Yo cobré ya cero, se modificó a 0,38 el valor. Se aumentó 0,38, ¿cierto? Porque el valor acumulado en cortes da 0,80. O sea, en el acta de modificación el valor de 0,80, el total, señor, el de los cortes dio 0,80, dio mayor al que se tenía inicialmente. pero cuando lo modificó usted lo aumentó 0,38 para que diera los 0,80, Para mí creo que fue el, si no estoy mal, ese es el del... pero en la modificación, Sí, mire la modificación. sí, señor, Ajá. más O 0,88. sea que lo que se modificó es 0,80. Entonces pase al acta de recibo final. Entonces, como se modificó a 0,80 y usted ya los cobró, ya cobró ahí los 0,80, entonces usted no puede colocar menos 0,38 ahí. Ahí va es cero. ¿Por qué? Porque la cantidad que se ejecutó es 0,80 y en el acta de recibo final no se está cobrando nada. Es cero porque ya no hay nada que cobrar, ¿cierto? Porque ya se cobró. Se cobró en los cortes de obra pasados. ¿Sí? Entonces ahí ya no puede dar menos 0,38, no. O sea, ahí no pueden ir cantidades menos algo, no. Señor, Tiene que ir entonces cero eso porque ya también lo se cobró. quita. Entonces la de 1,08 también tiene que ir en cero porque eso ya se cobró en el acta pasada, eso. O ya se cobraron esas cantidades. Las cantidades que no aparecen en el acta de recibo final, ahí en la columna K, que no se están cobrando, es porque, si no se están cobrando, es porque ya se ejecutaron y se cobraron en los cortes de obra pasados, en el 1, en el 2, en el 3, ¿sí? En la cantidad de cortes que se hayan hecho. Y las que aparecen ahí es porque no se habían cobrado y hay que cobrarlas. Entonces se hicieron las medidas, se tomaron las medidas, se hicieron las memorias y se está cobrando. Lo mismo ese menos 6.
Ese -6 no puede ir ahí, eso es cero porque se modificó la cantidad, se quitó y ya no se va a ejecutar, ni se cobró ni se va a ejecutar, ¿sí? Si aquí aparece, si en la celda K aparece una cantidad, es porque se ejecutó, se hizo, ¿listo? Se hizo y se cobró en el acta de recibo final, ¿sí? ¿Me hago Sí, entender? señor. Sí, señor. Vale. Y abajo el tubo de presión que colocó, eso sí, 6. Si no lo ha cobrado, entonces hay que cobrarlo porque no se había cobrado. Y y aquí dice S1, ¿por qué dice 1 ahí? Al frente, en el ítem 11.1, el del tubo de presión 6, ¿por qué dice 1? ¿De qué pena, ingeniero? ¿Acá? Ese sí, Mm, porque ese es el acumulado, entonces no puede ser 1, tiene que ser 6. mm, O sea, porque está diciendo cuánto se cobró en total. O sea, en el acta de recibo final se cobraron 6, pero como no se ha cobrado nada más, esa columna es la suma del acta de recibo final, o sea, el K, más lo que se haya cobrado, que es el I. ¿Sí me hago entender? sí, Entonces señor. ahí debe dar 6. Saber la misma cantidad. Exacto, es la misma cantidad. Porque ahí está diciendo lo que se acumuló ya. Entonces, si usted suba a donde estaba el 0.80. Mire que ahí la cantidad sí dice 0.80. ¿Por qué? Porque es lo que se está cobrando en el acta de recibo final, que es cero, más lo que se cobró en los cortes pasados, 0.80. ¿Sí ve? Porque eso ya es el acumulado, todo ya. ¿Cuánto quedó la cantidad acumulada con los cortes pasados y con el corte y con el acta y con lo que se está cobrando en el corte de recibo final o en el acta de recibo final? Listo, muy bien. Y abajo, entonces, en los valores, ¿cómo le quedan los valores? Dólares, van a ser 20. Aquí, ajá, 20. Exacto. Entonces, para que le cierre bien siempre el ejercicio es, por ejemplo, ahí vea que le está dando 12 millones, ¿no? Entonces, Sí, esos 12 señor. millones, pues no podrían ser, tienen que ser el valor de la modificatoria, de la última modificatoria que se haya hecho. Ese es el valor que debe ir ahí. Ahí les debe dar el valor de la última modificatoria. Si uno hizo una sola, bueno, pues de esa modificatoria. ¿Listo? Sí, señor. Vale, Jonathan, muy bien y muchas gracias por presentarnos su información. Gracias, ingeniero. Eh, Profe, ¿podría compartir pantalla? Sí, María Lucía. Es que yo estaba teniendo el mismo problema de Jonathan, que se me estaba aumentando muchísimo en el acta de recibo final. Porque, bueno, se me aumenta 870.000 pesos, pero es que estaba revisando que, pues, en la clase, Sí, nosotros en el corte de hora, pues, por lo menos en las ligas de amarre se pusieron 0.81, bueno, en el video se puso uno punto sí, uno y eso era pues mucho más de la cantidad que se había contratado. mucho Entonces, más, sí. esa cantidad de más se mete en la siguiente modificatoria, pues yo la metí así, solo puse como que es Bueno, sí, elementos de más, es lo que estaba como revisando ahorita y pues haciendo eso, y pues también había cambiado lo del tanque de plástico, pero pues me está ajá. dando más que pues el Sí, costo el presupuesto inicial. inicial, ajá. Sí, pero pues Bueno, eso teniendo en cuenta las medidas sí, que teníamos. Entonces, pues en ese caso de que pues las cantidades mínimas no concuerdan con lo que se está pidiendo en un principio, con las condiciones originales, bueno, ¿cómo que podría tratar de hacer? digamos que aquí por lo que es un ejemplo, ¿cierto? Y hemos tomado, Ujú, digamos, medidas muy a la ligera, pero en la vida real, o sea, cuando ustedes tengan un contrato de verdad y estén manejando esta situación, en realidad lo primero que tienen que saber ustedes es que la cantidad que se va digamos, lo que vayan a modificar, lo que le he dicho siempre, lo que vayan a modificar,
primero tienen que saber que si lo quitan, digamos, si ustedes quitan algo o le bajan cantidad a algo, que lo que vaya a lo que se va a construir, pues no quede mal o no quede sin función en lo que de lo que se está haciendo. Por decir algo, estamos haciendo una unidad sanitaria y yo no le voy a quitar el, el aparato sanitario al baño, ¿sí? Por ejemplo, el sanitario. Sería muy ilógico uno que hiciera una situación de esas. Santiago nos va a preguntar algo. No, profe, para apartar el turno para la siguiente. Ah, bueno, listo, tranquilo. Vale, bien. Entonces, cuál es mi consejo? Primero, mi consejo es que teniendo nosotros el presupuesto, ¿cierto? Y sabiendo lo que se está haciendo, lo que se está realizando, pues a la medida del proyecto, ¿cierto? Si es un proyecto muy grande, pues habría que tratar de sectorizarlo, pero a la medida del proyecto, uno debe tratar de, con las medidas de los planos, y si de pronto se puede medir algo en el terreno, pues se mide, pero ir enfocando esas cantidades muy, muy a lo real, a lo que va a quedar, para que si hacen una modificatoria, se puedan plasmar esas cantidades de la modificatoria lo más exactas posible. Entonces, ahí es donde entra en juego, por ejemplo, un programa como el Revit, ¿cierto? Que si pueden modelar la estructura o lo que se está haciendo, se puede modelar en Revit, o si es algún otro tipo de software que nos ayude a modelar para poder determinar ciertas cantidades de obra, pues sería muy bueno para uno poder estar más enfocado a lo que a la realidad, a lo que se va a hacer. Entonces ahí lo que nos pregunta María es si se puede hacer, si uno lo puede hacer, María. O sea, uno puede tratar de modificar cantidades para poder ajustarla, pero no es modificar las cantidades por modificarlas, simplemente es empezar a ver qué le voy a modificar que yo pueda modificarla de verdad, ¿cierto? Entonces, aquí para el ejemplo les decía, no le voy a quitar el sanitario porque estamos haciendo una unidad sanitaria, entonces quedaría súper loco eso, ¿cierto? ¿Qué podría uno modificar de pronto? Si algo decir esto, vamos a ver si se puede de pronto cambiar el tipo del tanque, si es que lo necesito bajarlo de precio, de pronto modificar las puertas, si ya no son Sí, metálicas, sino de madera, no sé, ¿cierto? Algún cambio que uno lo pueda ir ajustando para que el valor le vaya dando. pero ¿No? ingeniero, o sea, por lo menos Ujú. es que yo siento que aquí hay unos valores de los, Sí, pues, iniciales, de los originales, muy que son muy reales. raros, Por sí, ejemplo, claro. yo hice lo de las columnas, Ajá, pues aquí hice el y pues incluso así como haciéndolo, entre comillas, muy surreal como para que me dieras cercano, pues me da mucho más, o sea, por lo menos aquí me da el doble de la sí. cantidad que está No, y en el acuérdate que, original. bueno, primero eso es, digamos, es un ejercicio inventado, ¿no? Ah, ok, Ah, y sí. pero ven, pon un momentico el ítem que colocaste, la memoria. Ahora, nosotros estamos, ahí quedó como columneta. Si ustedes recuerdan la foto, perdón, quedó Sí, como una columna, pero si ustedes miran la foto, eso básicamente es una columneta porque es embebida en el muro. O sea, en realidad esas estructuras que hicieron en la realidad eran la sección recta era simplemente de 12 centímetros y por 20 centímetros. Esa era más o menos la sección recta de la estructura. Y de alto tenía como, sí, como los 2 metros nomás. claro. Entonces, Ah, pues, sí. y eran cuatro columnitas. Entonces, de pronto ahí ya entramos algo en el tema de lo que es real. Como nos estamos inventando y pues nosotros solo con una foto estamos haciendo el ejercicio, pero es muy importante el ejercicio porque salen todas estas dudas y aprendemos todos, ¿sí? Esa es la idea, que todos podamos aprender y analizar las diferentes situaciones que se puedan presentar. Eh, Eso que estabas preguntando es muy real, esto, María Lucía, o sea, esas cantidades que salen así, puede darse en un contrato que la cantidad está muy
muy desfasada por algún motivo, o está muy por debajo o está muy por encima de la realidad. Entonces, cuando hay una cantidad muy desfasada, de una vez le complica a uno el contrato. ¿Por qué? Porque si uno lo va a ajustar a lo que es, pues el contrato o se dispara en el presupuesto hacia arriba o se dispara hacia abajo. Cuando se dispara hacia abajo, pues bueno, digamos, uno tiene una cantidad de dinero que puede utilizar para hacer algo más complementario, ¿cierto? En la obra, porque ahí tiene el dinero. Pero cuando se dispara hacia arriba, ahí sí hay un problema grande porque empieza uno a decir, a pensar, ¿qué le quito yo a la obra para que el presupuesto se acomode? Entonces, ese pedacito es más enredado. ¿Qué le quito? ¿Qué dejo de hacer? Y no es a mi criterio tampoco, sí, eso no es solo criterio de uno, o sea, uno tiene que proponerle a la interventoría que si le puede quitar esto y que la entidad lo revise ¿qué? El presupuesto pues no se dispare. Vale, María Lucía, a ver, veámoslo desde el principio, así un poco rápido lo que hiciste. ¿Qué hiciste en el corte uno? Entonces, Pues, no, los cortes como tal los dejé quietos. Ah, bueno, de ajá, pronto ahorita que estaba revisando, pues cambiar estas cantidades del corte 2 y pues en la modificatoria cambié, pues ajá, como ajustó, los estos se pasaban de la cantidad original, entonces pues se los metí como nuevos. ajustó Eso la lo acabo de. cantidad. Ajá. Y pues había hecho el corte 3 que Quitaste, era. déjame ver, quitaste el tubo, perdón, en la modificatoria, quitaste el Ah, tanque. sí. El tanque lo cambié por uno de 1000 litros que pues en las bases de datos pues conseguí que había uno de mucho menos valor por más capacidad. Con más capacidad. Entonces pues ¿Y la lo metí modificatoria ahí. cuánto te daría ahí? En este caso te da por encima, ¿cierto? Ah, sí. Sí, por lo que acabo de Por los meter valores de pues esta arriba. parte, Ajá. pero pues cuando no lo tenía en cuenta pues sí me da menos. Sí, 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 me entiendo. Vale, muy bien. Este, y pues luego hice el corte 3 entonces hice lo que había hecho de, pues, el corte uno y 2 ponerlo como uno solo, que son los cortes anteriores. Perfecto, sí. Eh, el corte 3 y El pues el corte acta 3, de modificación. sí. Y pues, Y así con pues esos sí, valores sí te estaba prácticamente eso. cuadrando. Por el momento sí, pues no he revisado después de cambiar lo de estos valores. Ok. Estaba precisamente haciéndolo porque, pues, o sea, aquí me seguía dando raro, pues ya me bajó bastante porque me había llegado a 12 millones. Pero le está dando igual. O sea, los cortes están, en teoría están bien. Puede que estemos por encima, Mm, sino que le están dando el mismo valor. sí, 3.801.000. Sí, señor. Ok. Y, Eh, ok, ahí está bien el corte. Y el valor del presupuesto arriba, perdón, arriba en el acta de recibo final, entonces quedan las cantidades que ya se cobraron, sí, están en cero. no he Sí, cambiado esa parte de las de vigas de la, más reglas sí, activas. de la modificatoria. Ujú. Te pregunto Pero, algo. pues, Acá, mira que dice aquí en el corte de obra, sube un poquito. Ah, ahí donde está en el ítem, ¿ese ítem cuál es? El 3.6 que dice placa, cobraste, o sea, hiciste en un corte 4, cobraste 4, en un corte cobraste 4. sí, es que aquí, pues hice, pues así como Ah, ok. abajo con la foto, y Bien, me bien, dio sí, pues, no. una Bien, cantidad de bien. 4 metros. Listo, listo, sí, perfecto. Y entonces te faltaba por cobrar 1.40 para cumplir la cantidad. 1.4. Ajá, ok. O sea que, miren, analicen algo de lo que estamos viendo, analicen lo siguiente. Nosotros aquí estamos colocando las cantidades, ¿cierto? Y hacemos nuestra memoria de cálculo ahí y colocamos las cantidades a nuestro criterio y todo, y tenemos de referencia los valores del presupuesto. Pero
lo que ustedes tienen que hacer en su ejercicio real cuando estén en un proyecto es que ustedes van midiendo, ¿cierto? Van tomando las cantidades de hora como va aumentando, como van avanzando en el proyecto, pero también tienen que ir con los planos que tengan y con lo que estén haciendo, ir tratando de dimensionar o de tomar esas medidas de lo que se pueda medir para saber si cuando ustedes hagan los siguientes cortes, pues el dinero les va a alcanzar. O sea, cómo se va proyectando a futuro la obra. ¿Sí me hago entender? O sea, que ustedes van midiendo lo que se va haciendo, lo que ya se está ejecutando, pero tienen que ir pensando en el futuro. O sea, tienen que ir pensando más adelante. Bueno, dentro de un mes o dentro de 2 meses se va a hacer tal cosa, ir midiendo así sean los planos, ir tratando de medir lo que más se pueda para uno tratar de colocar las cantidades en alguna acta o en alguna tabla en donde le muestre cómo va cambiando ese valor del presupuesto. Porque qué tal usted llegue a hacer el acta de recibo final y le pase que o no le alcanza el dinero para cobrar todo lo que hizo o le sobra dinero. Bueno, si le sobra, pues se puede hacer, pero si le hace falta, si me hago entender, si ustedes van a medir cantidades y cuando miden las cantidades y las colocan en el acta de recibo final, el valor se pasa de lo que tiene presupuestado. Entonces, igual el municipio, bueno, la entidad contratante le va a pagar hasta donde la plata que está. Si se pasa es porque usted antes tuvo que haber planificado o tuvo que tratar de ir tomando medidas, así sean planos o ir viendo las medidas lo más posible que se pueda para tratar de identificar de que el presupuesto se nos va a pasar, ¿cierto? Eso hay que tratar de preverlo. Y esa proyección es muy importante irla manejando, irla haciendo. Eso es una tarea que de pronto a veces ayuda a hacer la interventoría, ir chequeando que el contrato a determinado tiempo no se nos vaya a pasar del valor para poder identificar eso y poder decir, hey, nos vamos a pasar, miremos qué cantidades o qué cosa podemos disminuir para que el proyecto no se nos pase del presupuesto oficial. ¿Por qué? Porque pues el que va a perder dinero es el contratista. Vale, muy bien, María. No sé si descansamos unos minutos y le damos entonces a Santiago. Descansemos. Ajá. Lo escuchamos entonces, Santiago. Listo, profe. Pues yo empecé con el corte de obra uno. Pues al ver nuevamente el video, pues vi como que las dimensiones, pues a mí, al parecer, pues eran diferentes. Entonces, Tranquilo. las modifiqué un poco. Entonces, digamos, la localización y el replanteo, coloqué que el largo era de 4 metros y el ancho era de 1,5. ¿Sí? El ancho de la fachada sí la dejé en 0,6. Del andén. Ajá. Eh, ya con eso, pues también se cambiarían la excavación de la misma manera, Sí. se cambiarían las longitudes. Y pues en el ciclópeo sí lo dejé ya como estaba estipulado, como usted lo estipuló. Para la modificatoria, cambié el tanque plástico de 500. La verdad no encontré uno más barato como lo encontró mi compañera, entonces coloqué uno de menos capacidad para bajar el precio total, presupuesto. Sí. Entonces eliminé esto, lo quité del presupuesto y pues le sumé el de 250 que encontré el valor de 188.900. La suma Y arriba hay una cantidad que dice esta que uno. sería, Ajá. ese sería el excedente Ah, ya. Para que que diera sería los 261. Ajá. exactamente. Eh, bueno, este para hacer la modificatoria. Ah, y en el corte de obra uno me dio 403.204 pesos, ¿sí? Ok. En el precio total de
de ese de corte. corte. ¿Ah? En Bien. el corte de obra 2, Y en la modificatoria le quedó el valor A, le quedó por debajo del sí, presupuesto por debajo, oficial. Ok, sí. En el corte de obra 2, modifiqué eran las vigas, que como pues habíamos cambiado, había cambiado también eso, pues este largo también se cambió, de igual manera para este eje, cambió el total. sí, Para la zapata sí la dejé igual también. Y para la cero pues lo cambié también 3,9 y pues le sumé la cantidad de los estribos y pues al final me dio, también corregí lo que había quedado mal anteriormente, que no se había sumado los dos, sino más que se había ok, sumado uno. Pues corregí eso y lo anoté aquí, ahí en el corte de de hora obra 2. 2. Pues en este corte nos dio 1.214.000, bueno, eso, y la suma nos dio 1.600.000, ¿sí? Le da Eh, exacta, ¿cierto? ¿Cómo? La suma le da exacta, sí. 1.600.000, sí, o sea, aquí en el acta de recibo me cuadra, o sea, me da igual a... Ajá, bueno, Pues aquí se colocaron lo que se modificó lo que se modificó, lo acumulado de de los obras cortes, de los y cortes. sí, de los cortes, y pues la presente acta. Que aquí también uy, ¿por qué quedó esto aquí? Ah, aquí en vez de estarlo, Ahí, exacto, ahora sí, lo sí, que sí, acá faltaba. aparece. Eso, ahí Lo que ya faltaba si se va a hacer, ¿no? Si de pronto no se iba a hacer más, pues se podía quedar en el 840, obviamente haciendo el 840. equilibrio. O Entonces sea, ahí tendría que hacer lo que hicieron mis compañeros de... sí, sí, si uno sabe que no se va a hacer más, ¿no? Es la aclaración que siempre les hago. Si de pronto no se va a utilizar más ese ítem y ya hasta ahí queda, entonces simplemente no se realiza más operación, pues. Entonces, ¿Me hago entender? el Porque, modificatorio tendría que colocarla aquí, pero por lo menos digamos localización y sí, replanteo, que eso ya sabemos que no va por a lo que no se cambiar. va a hacer más, pero digamos, ponga el acta de recibo final otra vez. Digamos que si es una cantidad, en este caso, si es una cantidad que ya se hizo fue al final y uno sabe que le va a sobrar, pues precisamente ahí es donde también se puede compensar con alguna cantidad que esté de pronto faltando, ¿sí? Eso es lo que yo pensé, profe, digamos que aquí que la aumentamos, ¿no sería mejor dejar esto que sobró la plata para utilizarla para lo que... Exacto, exacto, para poderlo utilizar en eso. Por eso, esa es una tarea que las personas que están en obra, y la interventoría también es una tarea que siempre hay que ir chequeando a lo largo del proyecto, siempre. Ir mirando lo que ya se cobró, ¿sí? Lo que ya se ejecutó, ir mirando y lo que falta por hacer, cómo ir tratando de cuantificar eso para uno ir proyectando que la plata nos va a alcanzar, ¿sí? Sobre todo para el contratista, el interventor, pues lo puede ir haciendo el ejercicio y él puede ir, y él de pronto puede informar a tiempo, oiga, yo estoy haciendo un balance, estoy haciendo una proyección del contrato y me da que si hacemos estas cantidades, se nos va a pasar el dinero, ¿sí? Entonces, analícenlo, el contratista tiene que entrar a analizar de una vez si en realidad esas cantidades se van a ejecutar así para saber si se van a pasar, entonces tener en cuenta que se van a pasar para poder mirar a ver qué se puede hacer para que el contratista no vaya a perder dinero. Quería mirar algo que me pareció ver en el acta de modificación. Póngala un momentico abajo, 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 abajo. Ah, ok. No, bien, era lo de el ítem del tanque plástico de 250 litros. Sí, aquí creo que No, listo, sigamos viendo la recibo final. Entonces las aquí también. cantidades al final
Y al final el valor le cuadró porque ahí ya se nos pasó, están 10.547.000. Sí, el precio sí se pasó. Pero sería ¿por qué? Porque si en la modificatoria no se nos pasó, ahí no se nos debería pasar. De pronto hay algo arriba sumando de más o algo así. Aquí Porque la estoy. modificatoria, ¿cuánto es que le da? Ah, es que ese ítem es cero. Ahí porque eso no se va a ejecutar. Ahí es cero. Ahí no le coloque cero, porque ahí es una fórmula. Es ahí donde da el cero. Ahí ¿Dónde? en ese uno, ahí. Ajá. Porque ahí no se va a ejecutar nada. Eso, Eso es ¿sí lo que es? faltó. De pronto mira a ver si el valor de la modificatoria es ese mismo, 10.245.000. No, me paso No, por pero bueno, sí hay 40.000. de pronto por ahí otra cantidad que nos está sumando un poquito más, algún decimal o algo así. Sí, Ya que tiene usted el archivo ahí, párese un momentico en el acta de modificación y abajo en donde está la modificación. Ajá. Ahí donde tiene los 100.000, o sea, digamos uno analizando el ejercicio, uno puede, en este caso, para este proyecto, ve uno que son 100.000, ahí, ¿no? Ojo que es ahí nomás que porque estamos analizando de una unidad sanitaria. Si el contrato es de 100 unidades sanitarias, pues ese valor de 100.000 se vuelve bastante grande, ¿cierto? Entonces, por eso tienen que tener ustedes mucho cuidado cuando estén haciendo esas modificaciones, ese valor que está sobrando. Por eso les digo que casi siempre tratan de ajustarlo a que dé 100 pesos, 200 pesos, ¿sí? Para que sea lo más pequeñito posible la diferencia entre lo inicial y entre la modificación. ¿Y por qué lo requieren así? Pues como para las entidades de control piden que, o sea, le están, digamos, si hay una diferencia muy grande, eso quiere decir que la entidad planificó mal el proyecto. Entonces las entidades de control castigan eso a la entidad, ¿sí? Le hacen algún tipo de sanción o llamado de atención porque el proyecto que formularon, digámoslo así, estaba muy desorientado o quedó muy mal enfocado o quedó muy mal diseñado. Sí, entonces eso es como un pequeño contratiempo para las entidades por tener esos proyectos así como muy mal formulados. Entonces, por eso ellos siempre tratan de que esa cantidad sea muy mínima o a veces que sea cero, ¿ya? Y en el acta de recibo final, los valores, ¿cómo quedaron entonces? Ah, bueno, habría aquí, que chequear el valor, habría que chequear a ver por qué quedó eso. Pero sí, ese 1.600.000 sí le coincide con los cortes. sí, eso sí me consigue. Ah, ok. ¿Cierto? Sí, el Son, problema son está aquí. fórmulas de corroborar de que uno está bien. Y el otro valor que tiene que coincidir es ese 10.240.000, lo que está dando ahí, tiene que ser igual a la última modificación que se hizo. Debe ser Sí, que en alguna parte, alguna cantidad está algo movida. Vale, muy bien, Santiago. listo. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera participar. Todavía hay Yo algo creo, de tiempo. Listo, ¿quién nos habló? yo, Ah, ok, Laura. Los demás compañeros, si tienen dudas y todo eso, también pregunten. O sea, la idea es Profe, poder despejar. Ujú. una pregunta, o sea, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el precio de algo, por ejemplo, de los hinchapes para los pisos, para hacer la modificación del precio tendría que eliminar el ítem y hacer uno nuevo, así como con los tanques y como con Muy, la muy buena instalación de la bomba. pregunta. Muy buena pregunta y sí. Obviamente,
como siempre les digo, eso es con autorización de la entidad, ¿cierto? Con la entidad que nos contrata, ¿sí? Obviamente nos autoriza si lo podemos hacer, ¿cierto? Es como si ustedes en su casa, ustedes son los dueños de su casa y ustedes contratan a alguien para que les haga un arreglo, ¿cierto? Y él les pasó unos precios. Y él le dice, por ejemplo, digamos, le van a instalar a usted una puerta dentro de los arreglos. Pero él le dice, venga, no, es que esa puerta no se la puedo instalar porque el precio real es este. Ya usted analiza como dueño del presupuesto y de lo que va a manejar si le permite hacer eso al contratista. Entonces lo mismo pasa acá. En ese caso que dice Laura, sí, sí, digamos que sí a veces se permite hacer eso, pero hay una cosa relevante en este tema. Lo que, por ejemplo, con el ejemplo que dice Laura del enchape, si quieres baja un momento hasta donde está el enchape. En este caso, dice, el ítem dice enchape, ¿sí? Digamos que es muy general, no especifica nada de qué tipo de enchape, si el enchape es de 30 por 30, de 40 por 40, bueno, no especifica nada, dice enchape. Entonces, uno de los criterios que se pueden mencionar en la parte técnica, si uno va a modificar ese enchape, puede ser, por ejemplo, que el enchape tenga alguna cosa en especial, por decir algo, enchape antideslizante, ¿sí? Como es para pisos, de pronto para que alguien no se resbale y se lastime, entonces uno puede decir que se va a cambiar ese enchape por un enchape antideslizante. Entonces se coloca el ítem nuevo como enchape antideslizante para pisos y ahí sí, como es un ítem nuevo, lo que está diciendo Laura, pues entonces se puede colocar la cantidad y el valor del ítem nuevo, ¿sí? Eso puede también suceder, es una especificación nueva a lo que está. Entonces escuchamos, Laura, ¿qué hiciste en el corte 1? Ok, yo le cambié fue la cantidad al, a estos tres, al ítem 3.1, 3.2 y 3.3, se la incrementé. Pero la colocaste en los ítems, ¿no? Perdón, en el corte de obra, en las memorias de cantidades, perdón. O sea, hiciste la memoria de cantidad, ¿sí? No, eso sí me faltó. Bueno, pues es muy importante, ¿no? Porque, o sea, para Sí, para colocar justificar, y eso sí, sí se me para olvidó. colocar ese 0.33 y ese 0.50 y ese 0.43, nosotros acá en el ejercicio lo podemos hacer, ¿sí? Pero recuerden siempre que es ir, tomar las medidas y poder plasmarlas en la memoria de cantidad, ¿cierto? Para poder pasarla al acta. Listo, entonces hiciste eso. ¿Y cuánto te dio el acta, el corte número 1? Según esos ítems que están ahí. 800. 843. Ok. De Te- modificatoria, vi algo ahí que dice que el valor de la obra es de 12.000.003. ¿Por qué? Porque el presupuesto está en 10 millones. Ah, 12. Ah, fue que tú lo cambiaste ahí, desde el sí, presupuesto. sí, el Ah, o sea, inicial. tú arrancaste con ese presupuesto inicial. Sí, Ah, ok. Ok, bueno. Y sí, entonces estas bueno, cantidades quedan iguales siempre en el presupuesto. sí, bueno, y en el corte de obra cobré solamente una tercera parte de eso. Ok. En la modificatoria le agregué estos dos Una puerta en madera y la electrobomba. Ajá. ¿Y qué le quitaste allá? Los y le enchapes. quité el enchape para pisos, para que no se pasara los 12 millones. Ah, bueno. Y arriba no modificaste nada más, ¿no? No, no solamente eso. Ok. En el corte de hora 2 cobré otra tercera parte
de estos tres Ujú. y el resto lo dejé igual. Y Y ah, sí. el acumulado me dio 1.712.596. Que es igual al de la suma de esos dos cortes, ¿cierto? Sí, que tiene que concordar con este. Es el acumulado de los cortes de obra. Ujú. Y ya. Bueno, ahí estaba Mm. viendo que, bueno, allá se te fue el 1,78, que ese creo que es del ejemplo del ejercicio que hicimos en clase la vez pasada. Lo otro que estaba viendo, bueno, hay 1,50, 0,3. Aunque ese también quedó, creo que quedó en la modificatoria, creo. No, No, sí, toca eliminar. Sí, toca eliminarlo. en esta parte, básicamente ahí en el acta de recibo final, es más que todo como para ver los ítems que se modificaron. Sí, Y la sumatoria al final en el acta de recibo final sí te da los 12 millones. Ah, perdón, los 11, bueno, lo que te dio en el acta de modificación. sí, 11.640.000. Sí, Ujú. Vale, muy bien. Vale, Laura, muy bien. Hay, digamos que dentro de las cosas muy importantes y relevantes que estamos viendo, si ustedes van a analizar, si alguien más quiere participar, me dicen, ¿listo? Que todavía hay tiempo. Cualquier persona que quiera mostrarnos el archivo. Mire que surgieron muchas dudas y surgieron, digamos que cada quien planteó cosas diferentes y eso es importante para que pues todos aprendemos de eso. Que les iba a comentar que dentro de los valores que uno analiza acá, es muy importante saber pues que siempre, digamos, siempre tenemos una referencia. En este caso, nosotros lo que vamos a cobrar aquí, que es lo que estamos cobrando en el acta de recibo final, ¿cierto? Tiene que ser el restante de lo que no se ha cobrado, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener la referencia de que este valor va a ser el último de la última modificación, el valor que tenemos aquí. Tiene que ser siempre el valor de la modificación. Y cuando estamos haciendo la modificación, pues lo que les digo, hay que estar muy enfocados en qué se va a modificar, qué podemos cambiar nosotros, que nuestro proyecto obviamente quede funcionando, ¿sí? Quede bien proyectado, bien hecho y que la modificación, pues digamos, no vaya a alterar mayor cosa la situación del proyecto. Porque, pues, de cierta manera hay muchos proyectos en el país que de pronto han quedado inconclusos. Es porque cuando se va avanzando y no se va haciendo la proyección a futuro, ¿sí? Vamos avanzando y llega un momento en que cuando se empiezan a hacer los balances se dan cuenta que la plata no va a alcanzar y muy seguramente entonces el contratista hizo hasta donde alcanzó el recurso y de ahí para allá no hizo y queda el proyecto inconcluso. Ya, entonces eso suele pasar. O el contratista lo termina, pero entonces el contratista obviamente pierde dinero porque todas las cantidades que haga ahí en adelante, pues no se las pueden pagar porque el contrato tiene unas cantidades fijas que son estas. Ya, estas son las cantidades fijas del contrato y de ahí no se pueden mover si no se han modificado.
¿sí? Y si la entidad no tiene más recursos para anexarle al proyecto, pues entonces simplemente no se puede adelantar nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguien quiere presentar el archivo? Todavía ahí quedan como 8 minutos. ¿Nadie más? Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Es que a mí no me quedó muy claro lo de que usted dijo que, digamos, uno no modificaba un excedente para complementarlo el pago de otro, como por ejemplo lo del tanque cuando lo mencionó Santiago, que él no, que usted le dijo a él que no podía, no era necesario haber modificado el área y con eso suplía el excedente del tanque. Eso no me quedó muy claro cómo era eso. El excedente de el tanque. A ver si Sí, o sea, el nos... ejemplo que usted le Ajá, dijo que el área, que como él la quitó, usted dijo que no era que era necesario esta área, suprimirla, ¿cierto? sino, sí, Esta área que a él le daba como que 9. Y entonces ahí queda un restante, ¿cierto? Él, sí, señor, eso. y básicamente, ¿cuál es la pregunta? O sea, digamos que no es necesario hacer la modificación. Sí, esa no me quedó claro, es cuando usted dijo que no era necesario hacer como ese recorte del área para suplir otro, o sea, digamos, ¿en Sí. qué caso se hace eso? Mire, pues es el consejo, es el consejo. O sea, si yo le quito, si yo lo modifico y le voy a quitar, le voy a dejar en 9, ¿cierto? Estoy perdiendo ahí un, estoy perdiendo ahí en este caso, estoy perdiendo algo de dinero, ¿sí? Y como el proyecto todavía está en ejecución, entonces digamos que yo trataría de siempre ir manejando el balance que las cantidades que voy ejecutando y las que se están proyectando siempre estén por debajo del presupuesto oficial, sabiendo que me va a quedar dinero. ¿Por qué? Porque a medida que voy avanzando, digamos, tengo como un colchón ahí para evitar que después, o sea, la idea es evitar que después no tenga el dinero para poder cobrar eso. O que si yo lo voy a realizar, no lo pueda cobrar, porque es que el problema radica en que yo estoy ejecutando mi proyecto, ¿cierto? Y supongamos que nos faltan 3 meses para acabarse el proyecto y en esos 3 meses proyectamos todo lo que falta. Y si al proyectarlo, al proyectarlo, el corte de obra nos da por encima de esto, quiere decir que se va a perder dinero, ¿cierto? Porque a nosotros la entidad solo nos va a pagar esto. Y ya a usted, cuando le faltan 3 meses, usted no puede solicitarle a la entidad una adición porque no hay forma técnica de justificar esa adición. Usted no puede decir, no, es que las cantidades quedaron mal y entonces no me alcanza el dinero para ejecutar todo. No, eso no se puede decir. Ni menos faltando 3 meses. Usted lo puede aducir con mucho más tiempo y, digamos, hacer un informe técnico de pronto de lo que esté sucediendo en cuanto a las cantidades de obra que se van a ejecutar y se puede hacer un análisis de eso para saber que sí va a hacer falta dinero. Y entonces en 6 meses o en un lapso de tiempo amplio, la entidad de pronto pueda solucionar algo o se puede hacer una modificatoria donde se puedan cambiar cosas para que el contratista no pierda el dinero. Entonces, cuando uno está ejecutando, ¿sí? Lo que estábamos viendo ahorita, cuando uno está ejecutando y, por ejemplo, esta cantidad, usted no la ejecutó ya toda, ya no se va a hacer, pues yo no haría la modificación ni le quitaría esto. ¿Por qué? Porque sé que esta plata que no se cobró acá, de pronto la voy a necesitar más adelante en alguno de los ítems que se están ejecutando, ¿sí? A eso es que me refiero. Poder tener un colchón ahí, algún dinero en las cantidades, si se puede, en lo que esté dando, de que yo sepa que a la medida que voy avanzando tengo ahí un remanente de dinero como por si algo pasa, alguna cantidad extra sucede o alguna cantidad que hemos proyectado no era esa y nos dio más, ¿sí? Es como eso, es como tratar de tener un colchón para evitar que se nos pase el presupuesto.
No sé si le traté de responder a Nicolás. Nicolás, ¿cierto? Sí, sí, señor, ya lo entendí. O sea, se podría decir que eso se va como, o sea, no se modifica mejor, sino que se deja como para imprevistos. Sí, exacto. O sea, puede tener uno el recurso como para un imprevisto. Y ya al final de la obra, si ya usted se da cuenta que le va a quedar un remanente, pues sí puede de pronto realizar algún tipo de obra o alguna parte, ampliarla, adecuar algo más para poder utilizar ese recurso, pero ya con la certeza de que usted sepa que sí, así es. De hecho, uno trata de hacer estos cortes de obra eh, casi que proyectados. ¿Cómo es proyectado? Entonces, por ejemplo, recuerdan que hablamos de que el contrato, por ejemplo, un contrato nos decía que se podían hacer cortes de obra cada 20% de la obra, ¿cierto? Entonces usted es muy juicioso, mira su programación de obra y con el análisis de flujo, ¿cierto? El del flujo que vimos, creo que lo tengo por acá. Entonces analiza, bueno, se me perdió aquí en este momento, pero analiza en dónde se puede hacer su corte de obra, ¿cierto? Hasta qué ítems yo puedo avanzar para hacer mi corte de obra. Entonces, bueno, usted puede empezar a montar su corte uno y lo monta sabiendo que cuando tenga esas cantidades ya puede cobrar, ¿sí? Entonces usted lo monta el corte uno y así, y luego proyecta el corte 2, o sea, hace la proyección, mira a ver qué cantidades y qué ítems puede ir cobrando cuando llegue el corte 2, ¿sí? Esa proyección que usted va haciendo antes de que llegue el corte le va ayudando, le va ayudando a que cuando ya falten de pronto el último corte para poder cobrar el corte de final, usted ya sepa cuando monta el acta final y sabe qué es lo que tiene que cobrar, usted ya muy seguramente ya va a saber hasta qué ítem, hasta dónde llega el alcance de los ítems y las cantidades, si de verdad estaban en lo que eran o están muy desfasadas. Pero entonces uno va a ir un poquito más adelante mirando sus cortes, irlo chequeando, y ir revisando cada cuánto yo puedo ir cobrando. Si la entidad les dice que se puede cobrar, por ejemplo, cada, cada mes, sin importar el porcentaje. Entonces ustedes cada mes pueden, dependiendo del tiempo que tengan, sí, pero entonces cada mes se pueden poner la meta. Bueno, en nuestro proyecto, digamos, en nuestro proyecto nos permite cobrar cada mes 100 millones de pesos. Entonces usted empieza a analizar dentro de sus cantidades y sus ítems, ¿sí? Como va ejecutándose el proyecto, qué suma dentro de esas cantidades, hasta dónde suma mis 100 millones. Y el otro mes tengo que cobrar otros 100 millones. Entonces, esa proyección que usted va haciendo es la que tiene que ir chequeando para que al final pueda llegar y decir, sí, las cantidades que están sirven, esas cantidades nos van a dar el equilibrio del proyecto. Porque es que de verdad les digo que si ustedes van, digamos, si uno no va adelantándose a ese futuro, puede llegar que cuando cobren el acta de recibo final, lo que les digo, la entidad les deja cobrar hasta el valor, hasta este valor. Si usted le dio 11 millones, el resto ya lo perdió, porque no hay cómo pagárselo. O sea, no hay una justificación técnica para que lo paguen. En cambio, si usted con el tiempo puede ver que alguna cantidad, que algo va a pasar, entonces puede empezar a hablar con la interventoría y a socializar eso con la entidad, que va a haber un desequilibrio económico y que necesitan revisar el presupuesto para ver qué se puede hacer para que eso no suceda, ¿sí? Pero eso es anticipándose a lo que a lo que viene. Entonces, estos cortes de obra le empiezan a uno a ayudar a ver cómo los va a cobrar y qué cantidades se van a ejecutar a futuro para poder ir analizando cómo va moviendo el proyecto. ¿Listo? ¿Alguna otra duda?
Bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos a